Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Estoy equivocado. Según Timoteo 2, versículo 1 al 4, dice: tú pues, hijo mío, diga conmigo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Volvamos a leerlo, ¿le parece? ¿Lo volvemos a leer? Ahora, usted quiero que lo ponga atención. Dice: tú pues, hijo mío. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Entonces te está hablando a ti. Dice: tú pues, hijo mío, hija mía, ¿qué es lo que está? ¿Cuál es la orden? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Soldados, un buen soldado. Vamos a hablar de un buen soldado. Vamos a hablar de un buen soldado. Y creo que cuando Pablo escribe esta carta, se la escribe a Timoteo. Recordemos que cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, Pablo estaba en los mismos días, está en días de morir. Y no de muerte natural, estaba en días de morir porque ya había un juicio, había una sentencia, y la sentencia era muerte. Debido a que Pablo era ciudadano romano, los ciudadanos romanos cuando eran sentenciados no morían crucificados, ellos morían más rápidamente. La muerte más rápida era decapitado. En cambio, la muerte por cruz era una muerte que se diseñó para los extranjeros, para los enemigos de Roma. Entonces, por ejemplo, la muerte en cruz tiene una característica, y es que la muerte es lenta. Puede durar días una persona agonizando en la cruz. Entonces es una muerte muy tenaz, una muerte terrible. Bueno, Pablo estaba en días de morir. Entonces, ya sabiendo la sentencia que le venía, entonces él decide escribir esta carta. Y se la escribe a un joven pastor, ¿cierto? Dándole unos consejos muy interesantes, que son consejos también que nos sirven a nosotros hoy. De hecho, son para nosotros también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, veamos otra vez, el texto dice que Pablo empieza diciendo: tú pues, hijo mío. Algo interesante es que Pablo desde un comienzo desarrolló paternidad por Timoteo, aun cuando Timoteo no era hijo natural de él. Él fue su hijo espiritual, amén. Y como padre espiritual, le da unos consejos como padre que está a punto de morir. Si estuviéramos de pronto en el último minuto de nuestra vida, ¿cuáles serían nuestros consejos a nuestros hijos? ¿Cuál sería el consejo que usted le daría a aquella persona que estuvo con usted toda la vida, o que usted tiene cierto aprecio por ella? ¿Cuál sería esa palabra? Y aquí encuentro una persona que está a punto de morir y no le está diciendo: no, pobre de mí, voy a morir, soy una persona desventurada, esto me pasa por... No, él dice: voy a darte un consejo que te va a servir para toda la vida, y ya en vista de que ya no nos vamos a volver a ver, ya en vista de que no vamos a volver a compartir tiempo juntos. Son las palabras que van a marcar tu vida, Timoteo. Son las palabras que van a marcar tu derrotero de aquí en adelante hasta cuando nos volvamos a encontrar en el cielo. Pues sí, hermanos queridos, Pablo le escribe esta carta y le trata como un hijo,
le habla como un hijo, porque esa fue la relación entre Pablo y Timoteo, fue un hijo. Pero fíjense que la paternidad lleva una responsabilidad. Y como soldados que somos, mi amado hermano, algo que tenemos que aprender desde un comienzo es aprender a ser responsables. Diga conmigo, responsables. Dios quiere que tú y yo seamos responsables. Entonces Pablo está desarrollando esa responsabilidad en Timoteo. Y entonces empieza con una palabra que nos llena de mucha fuerza. Dice, esfuérzate. Diga conmigo, esfuérzate, esfuérzate. Y esa palabra se la dijo Pablo por lo menos 25 veces a Timoteo. A lo largo de sus cartas siempre le dice, esfuérzate, 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 Timoteo, esfuérzate. Y entonces Timoteo tenía que aprender algo, y es que ser cristiano no es dar mucho al Señor. Ser cristiano no es dar mucho al Señor, ser cristiano es darlo todo al Señor. Es darlo todo al Señor. Por eso la palabra esfuerzo implica, mi amado hermano, que es una palabra primeramente de aliento, ¿cierto? Porque Pablo sabía que Timoteo iba a necesitar fortaleza, que Timoteo iba a necesitar de resistencia para cumplir el llamado que Dios le había dado a él. ¿Cuántos saben que en esta tierra venimos con una misión? Fíjense que lo más cerrado del mundo es pensar que hemos recibido a Cristo solamente para venir los domingos a la iglesia y del resto nos desentendemos de Él. Ese no es el llamado que Dios nos ha dado a nosotros. Quiero ser honesto con usted, mi amado hermano, mi amada hermana. Dios nos llamó fue para servirle a Él. Dios nos llamó fue para involucrarnos en su reino. Y el Señor quiere cumplir su propósito en esta vida, quiere cumplir su propósito en esta tierra, y para eso necesita de soldados. Somos un ejército del Señor. Por eso Pablo empieza a decirle, primero tienes que tener en cuenta, esfuérzate. Por eso, mi amado hermano, esta pasa a ser una de las 25 oportunidades en que Pablo le dice a Timoteo, lo anima diciéndote, ser fuerte, aprende a resistir en tu labor en Éfeso, porque allí te puse como pastor. Y al parecer Timoteo tenía una personalidad de timidez, era muy tímido, ¿cierto? Y se desalentaba con facilidad. Esto me llama mucho la atención porque así vemos muchos cristianos, incluido este servidor. Hay momentos en que yo me desaliento. Hay momentos en que digo, yo creo que esto no sirve, yo quiero como que no sigo en esto y más bien voy a buscar un trabajo, voy a pasar hojas de vida y bueno, y llegan momentos de desaliento. Entonces, si usted es una persona que se desalienta con facilidad, creo que esta palabra es para usted. Porque note usted que Timoteo era tímido por naturaleza y entonces necesitaba frecuentemente que le dijeran esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y Dios siempre está ahí para esforzarnos. ¿Recuerdan ustedes cuando Isaías 40, 29, vaya conmigo Isaías 40, 29 sin perder de vista nuestro texto? El Señor da una palabra de ánimo al pueblo de Israel. Isaías capítulo 40, versículo 29, dice la escritura allí. Póngale cuidado, esta palabra la dedican mucho en los cumpleaños. Y se la dedicamos a usted en esta mañana, amén. Dice el Señor, Él da esfuerzo al cansado, ¿sí? Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabe una cosa? Esta palabra es para ti también. Era para Israel en su momento, pero ahora también es para ti. ¿Por qué? Porque van a llegar momentos que te vas a desalentar. Necesitas una palabra de esfuerzo. Ahora, algo que tenía que aprender Timoteo a su vez era la importancia de aprender a seguir órdenes. Timoteo tenía que aprender a seguir instrucciones. Como nosotros también tenemos que aprender a seguir instrucciones. Lo más importante en el ejército, mis amados hermanos, es aprender a seguir órdenes. Amén. Por eso es que un buen soldado se caracteriza porque sigue órdenes y las cumple. No las cuestiona, ¿cierto? Porque una de las cosas terribles que ocurre en el ejército de Dios es que muchos soldados de Dios cuestionan las órdenes de Dios.
El Señor les dice, tienes que hacer tal cosa y la gente dice, no, pero esa palabra no es para mí, esa palabra es más para mi vecino, esta palabra es más para mi esposa o mi esposo, ¿cierto? Pues déjame decirte que esto toma tiempo. Tú tienes que aprender a recibir órdenes de parte del Señor. Toma tiempo aprender este tipo de sumisión. Dios quiere que aprendas a ser sometido a su palabra. No te vas a someter a una autoridad física. Alguien dirá, tú vas a la iglesia porque el pastor te quiere someter, ¿verdad? Ya te están metiendo la plata al bolsillo. Vas a ver, dentro de poco te van a sacar el diezmo, le van a sacar las primicias, te van a sacar no sé qué. Eso es lo que te están diciendo. Pero la palabra del Señor dice, no te estás sometiendo a un hombre, te estás sometiendo a Dios. Entonces, seguir órdenes sin cuestionar toma tiempo, ¿cierto? Y el mejor lugar para aprenderlo es aquí, en la iglesia local. Por eso cuando tú miras a tu alrededor, mira a esa persona que está a tu izquierda y a tu derecha. Y vas a darte cuenta que, bueno, algunos son buena gente y algunos son como duritos, ¿cierto? Y cuesta trabajo decir, entonces la pastora, algunas personas llegan y se dicen, pastor, usted hizo un grupito acá para trabajar juntos, pero ¿sabe por qué no me puede cuadrar con otro grupo? Porque yo no sé, yo no fluyo con fulanito de tal. Y le digo, entonces estás en el lugar correcto porque Dios quiere moldear tu carácter allí, precisamente con esa persona. Muchas veces nos quejamos de las personas y pensamos que las personas son limas para nosotros. Pero no te das cuenta que muchas veces tú eres un esmeril para ellos. Entonces Dios ha hecho que trabajemos en equipo. Algo que tenemos que aprender es a convivir juntos, a trabajar juntos como buenos soldados que somos. ¿Sí? El mejor lugar es la iglesia local. Y la Biblia enseña que en Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Eso no es de cuestionar. Hay muchas personas que uno dice, ¿por qué falta tanto a la iglesia? Y uno las encuentra y le dice, pastor, lo que pasa es que esto, y bueno, puede que tengan razón algunos, otros no tanto, pero algo que usted nunca se puede dejar de hacer es de congregarse. Vea, personas que dejan de congregarse son personas que se enfrían espiritualmente. Usted deje venir un domingo, listo, ya, vale que se enfrió un poquito. Debe venir dos domingos, se enfrió más. El domingo se enfrió más y cuando venga acá ya está como un témpano de hielo, si es que viene, y mucha gente no vuelve. Vea, esta pandemia lo que trajo fue que muchas personas dejaron de venir a las iglesias, y hablo en general, porque hay mucha gente, y uno dice, pero bueno, esa fue la coladera de Dios, y aquí se supo efectivamente quiénes eran realmente fieles a Dios y quiénes no lo eran. Hay gente que va a las iglesias por conveniencia. Y si llovió, no vamos a la iglesia hoy. Si hizo sol hoy, no está yendo mucho sol, no vayamos a la iglesia hoy. ¿Cierto? Y sacamos una cantidad de excusas y argumentos para dejar de congregarnos. Y entonces, déjeme decirle que aunque tengamos una mejor idea, ¿cierto? Yo voy a decir una cosa, la mejor idea es seguir y servir al Señor. Amén, es lo mejor. Dios desea de nosotros que seamos obedientes. Dios desea de nosotros que nos congreguemos. Vean, no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Esta es la más imperfecta de todas las iglesias. Está compuesta por unos pastores imperfectos y por unos hermanos imperfectos, ¿o no? ¿Sí o no? Dígame, ¿cuántos son perfectos acá? Pues si usted dice que está perfecto, entonces ha equivocado de iglesia. La iglesia perfecta no está en la tierra, la iglesia perfecta está en el cielo. Y usted puede salir de esta congregación y se va, no, yo no vuelvo a esta iglesia, voy para la iglesia de tal, y entonces allá también van a haber gente defectos. Y alguien jocosamente decía, esa iglesia era perfecta hasta que tú llegaste. ¿Cierto? Alguien decía de esa manera jocosa, pero no vas a encontrar una iglesia perfecta. Vas a ver que muchas veces nosotros ofendemos, muchas veces te ofenden, tú ofendes también, ¿cierto? Y que entonces, ¿qué hace tanta gente aquí? Hipócritas. Alguien decía, entonces una cantidad de hipócritas. No son hipócritas, son personas que reconocen sus falencias, pero creen que en Dios podemos cambiar. Eso es. Y la gente que no conoce al Señor siempre critica, y usted luego no es cristiano, y es que acaso usted no es cristiano. Pues sí, soy cristiano, pero estoy en proceso de perfeccionamiento. Entonces, por eso, mi amado hermano, cualquier cosa que usted haga, cualquier cosa que yo haga, lo debemos hacer con gozo, amén,
tenemos que hacerlo con gozo, porque realmente lo que tú estás haciendo no lo estás haciendo para un hombre, lo estás haciendo para aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Y esto tiene que dar otra perspectiva, mi amado hermano, a nuestro servicio. Todo lo que tú hagas lo estarás haciendo porque hay un espíritu de gratitud en ti, no porque Dios te vaya a bendecir, sino porque ya Dios te bendijo. Eso tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que ver que somos objeto de gozo. El gozo no depende de circunstancias. El gozo no depende si estamos con la cuenta bancaria llena. El gozo no depende si estamos bien gozando de salud o si en la próxima semana nos vamos para Cancún. Eso no depende del gozo. El gozo está en todas circunstancias. El gozo no es un fin. El gozo es un vehículo en el cual caminamos por esta vida. Así que si usted no es gozoso, el problema no es la circunstancia, el problema es usted y su relación con el Señor. Entonces tenemos que ver muchas veces cuál es nuestra manera de vivir en esta vida. Y los soldados realmente, pues, como sea, ellos hacen las tareas. Yo veo soldados riendo también. Yo veo soldados que ya se acostumbraron a su manera de ser, ¿cierto? A su rol como tal, ¿cierto? Entonces empiezan a caminar en gozo, empiezan a caminar y empiezan a ver desde otro punto de vista, otra perspectiva de la vida. Entonces, por eso, mi amado hermano, tenemos que darnos cuenta de algo. Démonos cuenta que como soldados tenemos que aprender a ser fuertes. Por eso la palabra dice, esfuérzate, esfuérzate. Pablo está queriendo hacer de Timoteo un soldado, ¿cierto? Él tiene que superar su carácter débil, su carácter que solamente piensa que tiene que caerle bien a todo mundo. Déjame decirte, no le vas a caer bien a todo mundo. Hay alguien en esta tierra que tú le caes gordo. Dime cuál, de pronto ni lo conoces. De pronto está a tu lado, de pronto está atrás, ¿cierto? De pronto no vino hoy. ¿Sí? A alguien le caemos gordo, ¿sí o no? Piensa en alguien, le cae gordo. En el trabajo hay alguien que nos tiene envidia. No les gusta el tono de voz que manejamos, o los pelos parados que tenemos, o porque somos pelones, o porque somos gordos, o porque somos bajitos. No le cae bien uno, o porque vivimos en Kennedy, o porque vivimos en Soacha, o porque vivimos allá en Los Rosales. ¿Sí? Te cae gordo, o porque el carro que tienes, o que, no sé, que compraste los zapatos antes de que tú lo, ¿cierto? Entonces, hay muchas razones por las cuales, vea, no procures caerle bien a todo mundo. Eso es imposible, y en esta vida, mi amado hermano, tienes que aprender a convivir con eso. No le vas a caer bien ni siquiera a tu propia familia. Aún Jesús mismo dijo que los mismos de la misma familia iban a ser la cuña que más apretaba, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a convivir con eso. Lo que importa es que tú eres amado por Dios. Eso es lo que tiene que importar. Lo que tiene que importar, mi amado hermano, es que eres una persona para Dios especial, porque Cristo dio su vida por ti. Y entonces Dios nos está pidiendo todo de nosotros, ¿cierto? Él pide un compromiso de nuestra parte. Fíjense algo tremendo, leyendo la historia, un poco de la historia de la iglesia. Cuenta la historia que Pedro, el apóstol, fue crucificado boca abajo. ¿Cuántos saben que fue crucificado boca abajo? Y dice la historia, mi amado hermano, porque esto está solamente en la historia, no en la Biblia, pero antes de que muriera Pedro, cuenta la historia que él vio morir a su esposa. La esposa de Pedro murió primero que Pedro. Y entonces en ese momento en que vio morir a su esposa en la cruz, lo único que Pedro le decía a ella era, recuerda a Jesús, mientras ella agonizaba en la cruz. Entonces ella estaba dolorida en la cruz, sus manos estaban desgarrando sus huesos, sus tendones, la sangre llenaba el lugar, y entonces ella dolorida, y entonces Pedro le decía, recuerda a Jesús, mi amor, recuerda a Jesús, amor mío, recuerda a Jesús, hasta que ella exhaló su último respiro. De paso siguiente, después de que él vio morir a su esposa, él lo crucificaron. Eso fue unos minutos después, unas horas después. Y entonces Pedro fue cuando dice que él pidió, él dijo, no soy digno de morir en la misma posición que mi maestro, que mi Señor. Y entonces pidió que lo crucificaran boca abajo. ¿Sabe una cosa?
alguien dirá que tonto, ¿cierto? Él hubiera pedido misericordia, mire, ya lo embarré, sí, estuve mal, estuve equivocado, hice parte de los del camino, un grupo de locos allá que creían que el Mesías había venido y seguir su vida normal. Así hace mucha gente. Pero él dijo, yo soy un soldado, yo te negué una vez, no te voy a negar dos veces. Yo te negué una vez, lloré amargamente, no te voy a negar dos veces. Pedro lo dijo así, de esa manera, mi amado hermano. Así que, mi amado hermano, por eso la muerte es victoria para el creyente. Bien decía Pablo allá en 1 Corintios 15:58 que la muerte ya es sórdida. ¿Dónde está muerte? Otro aguijón, ¿cierto? Y tenemos que ver, mi amado hermano, eso tiene solamente decir que nuestra vida tiene que ser vivida sin temores. El temor es lo contrario a la fe. El temor es lo contrario a la fe. Por eso Pablo estaba en prisión. Cuando escribió esta carta, él no estaba en su casa con su mamá. Él estaba en prisión, escribió esta carta a Timoteo, le dijo a Timoteo que fuera fuerte, le dijo a Timoteo que no pensara ni siquiera en renunciar y que estuviera dispuesto a entregarlo todo al Señor. Son los consejos de un padre espiritual a su hijo. Y entonces la prueba más grande puede llevarnos a renunciar. Y Pablo, déjeme decirle, tenía toda autoridad para darle ese consejo a Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo fue azotado y sin número de veces. Fue azotado por los judíos, ¿cierto? Por los romanos fue también azotado. Naufragó muchas veces, no tuvo que comer. Motivos múltiples para decir, pastor, no vuelvo a la iglesia. No vuelvo a la iglesia, tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas. No, dice que Pablo tuvo tantas situaciones. Lea 2 Corintios completamente y usted va a ver la cantidad de cosas que le pasó a Pablo. Cantidad de situaciones adversas que le ocurrieron a Pablo. Y Pablo no fue una persona que dijo, no, ya no sigo más con esto. No, al contrario, sigo más adelante. ¿Por qué? Porque yo soy un soldado de Jesucristo. Fíjese, así no lea Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Pero usted en los versículos anteriores a Filipenses 4:13 dice, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, todo lo tengo en Dios, ¿cierto? O sea que Pablo no estaba dependiendo de las cosas que lo rodeaban. Hay gente que lo negó, hubo gente que lo traicionó, hubo gente que lo abrazaba, pero él no se, porque los que me abrazan hoy, mañana me crucifican, ¿cierto? Él estaba pensando en el cielo. Y es el pensamiento que usted y yo tenemos que desarrollar. Pensemos en el cielo, hermano. Yo con todo esto que estamos viendo, ayer estaba hablando con un hermano muy querido y decíamos, yo creo que el evento de Cristo que viene va a ser inminente. Como nunca antes se han visto señales. Fíjense todas las señales que se han visto. La Biblia fue escrita durante un periodo de 1600 años. La Biblia fue escrita. 40 escritores durante esos 16 siglos. Y Jesús y Daniel, el profeta Daniel, habían dicho, en los últimos tiempos la ciencia aumentaría. Eso lo dice Daniel capítulo 12. La ciencia aumentaría. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Fíjese, la ciencia ha aumentado en este último tiempo más que en todos los 20 siglos que llevamos. Miren nomás, vámonos retrospectivamente. Desde los 60, desde la Segunda Guerra Mundial, a partir de ese momento empezó a aumentar de la revolución industrial. Antes las cosas se hacían a mano, ahora es todo máquina. Ya hay autómatas en todo momento. Hay tanto desempleo que ya hay autómatas. Todo es eléctrico, todo es automático, ¿cierto? Hasta ya sacaron una escoba que es un plato y usted la programa y usted se pone a ver televisión y el bichito va barriendo toda la casa. Y ya cuando ya ha pasado por toda la casa empieza a chillar, pip, 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 y usted simplemente lo apaga, bota la basura en la caneca y ya guarda y otra vez. Ya llegaron la máquina lavaplatos acá que está desde los 50, pero hasta ahora llegaron a Colombia. Usted mete toda la loza y ya, la entregan lavada la loza ya. Ya nada. La ciencia aumentaría. Compras un celular hoy, y ahorita la gente está afanada con el iPhone 13, Dios mío. Casi 9 millones de pesos un bendito teléfono de esos. Y lo compra hoy, y ya al mes ya salió el iPhone 14. Ya, ay no, yo quería el 14. Y no, siempre estamos insatisfechos. Vea todo lo que se puede hacer con un celular.
todo lo que puede hacer con un celular. Hasta vi una aplicación donde usted le toma una foto y borra todo por todo alrededor y, por ejemplo, no le gustó a Faber, que está al lado de Gina, ¿cierto? Entonces lo borro para que no salga. Ya no tienes que ponerle un tacho o algo así, sino lo borra así y queda solo Gina. Hay una aplicación para eso. O si quiero colocar a Faber en otro lugar, en un lugar comprometedor, lo coloco con una foto y ya. Tengo la prueba, Fabercito, de que usted estaba mal parqueado en este lugar. Con una aplicación. La ciencia aumentaría. ¿Sabe qué pasa? La inminencia de que Cristo venga es ya. Todo lo que estamos viendo en el mundo, las noticias. Vean ustedes las noticias, todo lo que está ocurriendo. Ya han habido 2 asesinatos a padres y hermanos registrados aquí en Colombia, sin contar los que no salen en noticias. ¿Ve usted cómo este muchacho mató a su hermano que era peluquero y a la mamá? ¿Vio usted? De pronto usted, no sé si usted ve el rastro el domingo en Caracol, pero cómo un hijo mató a su padre, ¿cierto? Por no dejarle la herencia, compartirla con un bebé que había nacido extramatrimonialmente de su papá. Dice el Señor que en los últimos tiempos los hijos se levantarían con los padres, se está cumpliendo. Jesús mismo dijo que en los últimos tiempos habrían guerras y rumores de guerra. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viéndolo. Y no es de hoy, viene desde hace 50 años, pero ahora se ha intensificado más. Ahora hay una amenaza terrible de la bomba atómica porque los que están peleando tienen todo el poder para lanzar un misil que puede recorrer 15.000 kilómetros de autonomía. Puede llegar hasta acá y ¡puf! Y el otro también contesta y ¡puf! Y se acabó la tierra y chao, amigos. Estamos en los últimos tiempos. Vean lo que está pasando en el movimiento político que hay aquí ahora. Todo lo que está, los cristianos nos polarizamos. Lamentablemente hay unos cristianos que estamos peleando en redes sociales entre cristianos, Dios mío, defendiendo un candidato al otro, cuando eso no es nuestro llamado es a defender el reino de los cielos. Y eso se tratan, pero con todos los calibres, y tratan al otro de tonto, de bruto, de uribestia, de petrobestia, de no sé qué, una vaina terrible. ¿Quién dijo que los cristianos manejamos ese lenguaje? ¿Quién dijo, hermano? Sí tenemos que orar porque el presidente que quede sea una persona que tenga temor de Dios, por lo menos, algo de temor de Dios. Algo de temor de Dios. Y esa es parte de nuestra fe también. Mientras estemos en esta tierra, mi amor, hermano, si la Biblia esté profetizando que en los últimos tiempos serán difíciles, tenemos que impedir que el diablo se haga con la suya, tenemos que estorbarlo todo lo que podamos, ¿o no? Pero no, es que mi papá me dijo que si no votaba por el candidato ese, entonces me echan. No, pues que lo echen. ¿Sí? Usted tiene un padre en el cielo que no lo va a dejar avergonzado. A veces preferimos a honrar a hombres que honrar al Señor. Entonces un soldado, como dice acá Timoteo, no se enreda en los negocios de la vida. Una persona que está en la milicia no se enreda en los negocios de esta vida. No permita que estas conversaciones lo contaminen. Vea, no sé, si Cristo venga hoy, usted no va a saber quién ganó las elecciones. Puede ser que venga Cristo o puede ser que nos vayamos a Él, porque hay 3 formas, ¿cierto? Hay 2 formas de acabar con esto. Uno es que nos vayamos, ¿cierto? Bien sea por una enfermedad, no sé, te acostaste y ¡pum! Te dio un infarto y hasta ahí llegó, tiró la pata, ¿cierto? Estiró la pata ya y quedamos como perros así. Visto que los perros cuando mueren quedan así con las patas abiertas. Dios mío, así yo no sé cómo quedaré. Yo me he imaginado cómo quedará el pastor José Antonio muerto. Y estoy haciendo curso para quedar con los ojitos cerrados por lo menos, no así con la lengua afuera. ¿Sí o no? Pero un muerto siempre es feo, ¿no? Y puede ser una reina de belleza, pero así que usted ve el cadáver de una reina de belleza también es feo. Dios mío, somos tan feitos, pobrecitos. Por eso, ¿qué importancia darle tanto? Vea, a gente que le mete tanta plata a la silicona. Millones y millones, y tiene que ir a cada ratico al cirujano que le acomode la silicona porque se le desvió para este lado, acomódela para allá, y le sacan de aquí, le ponen acá y no sé qué, y fíjense, esclavitud toda la vida. Toda la vida. Se muere, hermano, no imposible llevarlo a la funeraria porque allá como ponen unos veladores, de pronto se hace un incendio,
se prende porque como está lleno de silicona se explota eso. ¿Sí entiende lo que le digo? Estamos poniendo énfasis en lo que no es importante. Lo importante es el cielo, lo importante son los planes de Dios para su vida aquí en esta tierra. Y Pablo, a pesar de que estaba en prisión, le escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, sé fuerte, no te enredes en los negocios de la vida, no pienses en renunciar, tienes que estar dispuesto a entregarlo todo. Van a venir momentos difíciles. Yo no te prometo a ti como una secta que dice por ahí, venga y pare de sufrir. No, en la vida vamos a sufrir, en la vida vamos a pasar que tener, vea hermano, ahorita subió todo. Compramos la yuca el año pasado 750 la libra y hoy está 2.500 la libra. Pero ¿qué es esto? ¡Qué injusticia! Y salimos a la 1 de mayo y hacemos incendios. No. Yo voy a decir una cosa: a pesar de todo lo que usted escucha a su alrededor, a pesar de todo lo que usted ve a su alrededor, usted tiene un Padre en el cielo que no lo va a dejar en vergüenza. El Señor dice: yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Y yo le voy a decir una cosa: no importa que ahorita le suban los impuestos 5 veces el predial, Dios le provee ese impuesto a usted, yo le provee la plata. Porque la iglesia tiene que pensar que ya tenemos un presidente, tenemos nuestro Señor, es el presidente, se llama Jesucristo. Él es. No te metas tanto de lleno en las cosas del mundo. Por eso, mi amado hermano, Pablo fue azotado, sí, por los romanos, naufragó, tantas cosas. Pero Pablo dice: si morimos o vivimos, siempre estaremos con el Señor y el Señor estará con nosotros. Tienes que estar dispuesto a entregarlo todo, Timoteo. Muchas veces vas a ser traicionado, muchas veces no podrás evitar la traición de alguien, muchas veces no podrás evitar que alguien murmure de ti. Tú le pasaste un tinto con tanto cariño a alguien y esa persona dijo: uy, ese tinto tan largo, tan aguado, a mí me gusta eso, esa porquería. En lugar de decirte, vas a recibir muchas personas ingratas a tu alrededor. Sí, eso es, hermano. Y eso simplemente nos está dando a entender que tenemos que aprender a dejar de un lado la opinión de la gente y más empoderarnos hacia las cosas del Señor. Sí. Usted puede decirle: Señor, me duele. Sí, me duele. Pues díselo al Señor, pero no se lo digas a todo mundo. Dígaselo al Señor y descansa en el Señor. Entonces, tienes que aprender a ser obediente. El soldado va con su fusil al terreno de batalla. De pronto le toca arrastrarse por las piedras y ¡pum! Algo le rayó el brazo, le duele, pero tiene que seguir adelante. Le duele, ¿cierto? Entonces, por eso, mi amado hermano, hay cosas que nos van a rayar el corazón, nos van a rayar nuestras botas, nos van a rayar nuestros brazos cuando estamos caminando, cuando estamos arrastrándonos por el suelo, porque tenemos una batalla que ganar, ¿cierto? Es contra el diablo. Fíjense qué tremendo, mi amado hermano. Muchas veces nosotros le damos tanta importancia, un machucón de dedo. Un soldado, imagínense que machucó el dedo. No, yo no voy a la batalla porque se me machucó el dedo. No le puede decir eso al capitán. Usted va a la batalla. Imagínense. Tenemos que sacar fuerza, mi amado hermano, fuerza, pero la fuerza no viene de nosotros, la fuerza viene del Señor. Y hay varias maneras en que las personas se pueden desquitar de otras. Por ejemplo, la falta de perdón es una piedrecita que puede estar en la bota del soldado y le impide correr, le impide luchar en esta batalla. ¿Sí? El orgullo, la altivez es algo que moja la pólvora de tu fusil y te impide ir directamente a la batalla. Entonces, por eso, mi amado hermano, el Señor quiere decirte: deja de pensar en esas nimiedades y concéntrate en lo más importante. Obedece, obedece. Por eso, mi amado hermano, tienes que aprender a entregarle cosas al Señor. Por eso Hebreos capítulo 12 dice que corramos pues la carrera, ¿cierto? Y despojándonos ¿de qué? De todo peso que nos asedia, todo peso que nos asedia. Entonces, por eso, mi amado hermano, Dios quiere que tu vida sea una vida fructífera. Dios tiene el plan de Dios perfecto para tu vida, pero tal vez no se ha ejecutado completamente. ¿Por qué? Porque no estás siendo un soldado esforzado, porque dejas de venir aquí a la concentración, porque dejas de leer la escritura, porque dejas que el televisor sea el maestro de tus niños o la internet. ¿No se ha dado cuenta que hace
Cuando yo era niño, era muy raro ver un niño en la escuela con gafas. De hecho, eso era un bullying que le decían el cuatro ojos, le hacían a los niños, porque era muy raro. Pero desde que salió el celular, ahora todos los niños tienen gafas. ¿Por qué razón me preocupa eso? Y eso debería ser algo que nos preocupe, porque algo que usted tiene que, si tienen niños pequeños, no le compre un celular ni una tablet. Yo me ponía a leer, no sé cuántos han escuchado de Steve Jobs. Steve Jobs, ese fue el creador de Apple, de la manzanita mordida, de esos computadores Apple, Mac, ¿sí? De los teléfonos iPhone. Y contaba que el hombre murió joven, murió de una enfermedad, pero contaba que sus hijos nunca tuvieron en sus manos un iPhone ni una Mac. Y uno ponía a pensar, pero ¿cómo no es como raro? El creador de Mac y no le permite a sus hijos usar un celular. Dijo, no. Él decía en una entrevista que él les compraba juguetes, les compraba libros para leer. ¿No le parece como raro que el creador de un computador, de unos celulares, no le permita a sus hijos jugar con eso? Porque él sabía de alguna manera que esos aparatos a un niño les cohíbe la creatividad, les cohíbe la lógica, les corta la visión. Por algo es que ese hombre no permitió que sus hijos tuvieran un celular, un iPhone. Entonces, nosotros tenemos que ser igualmente sabios. Los niños ya no quieren juguetes. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos la compra de juguetes de diciembre para los niños es un complique. Hace unos años podía uno comprarle un carrito a un niño y el niño era feliz con un carrito, una muñeca a la niña. Pero ahora todos quieren el teléfono, el smartwatch, ¿cierto? Smartwatch, porque hay teléfonos, hay también relojes inteligentes, ¿cierto? Y entonces eso es lo que quieren los niños hoy en día y te hacen pataleta y te dicen yo quiero esto, ¿no? Entonces empieza a crear, a entrenarlos como soldados. Sí, vas a tener, algún día tendrás un celular, pero si tienes el celular, bueno, vamos a solamente para hacer tareas o para consultar cosas culturales o para cosas documentales. Hay que aprender a enseñarles a los niños disciplina. Enseñémosle a ese tiempo, bueno, hay aplicaciones en internet para Biblia. Descarguemos esas aplicaciones. Hay Biblias dramatizadas, hay videos constructivos, ¿cierto? Que las que hagamos de nuestra generación soldados, ¿cierto? Y no pollitos. Que hagamos águilas, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere. Entonces, Dios desea que las generaciones que se levanten sean generaciones avivadas, generaciones que miren la obra de la cruz del Calvario, generaciones que crean que la sangre de Cristo es poderosa, generaciones que crean, que deseen con todo su corazón vivir en el Espíritu Santo. Son muchas las personas que abandonan las iglesias. Contaba una estadística que cerca de 1,500 pastores abandonan en Estados Unidos el ministerio por año. 1,500 pastores. Cuenta también una estadística en Estados Unidos que cerca del 50% de los matrimonios de cristianos se están separando en Estados Unidos. Y todas estas estadísticas no son nada más ni nada menos que una tremenda evidencia de que las personas dejaron de ser soldados y se convirtieron simplemente en ser parásitos espirituales. Solo van a la iglesia cuando hay algo que la iglesia les puede ofrecer. Solo van a la iglesia cuando hay una necesidad. Entonces cuando se necesita oración, cuando se necesita algo así, pero cuando es satisfecha esa necesidad, el parásito espiritual se conoce porque no vuelve a la iglesia. Pero un soldado en las buenas y en las malas siempre estará en orden de batalla diciendo, Señor, ¿qué hay que hacer? Aquí estoy, ¿cierto? Entonces Timoteo tenía que recordar que tenía que estar seguro de su llamado. Timoteo tenía que recordar para quién está trabajando, quién fue el que lo enroló. No fue un hombre, lo enroló fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Timoteo tenía que recordar o entender que la autoridad en la cual operamos es en el nombre de Cristo, es en el nombre de Jesús.
Él tenía que entender esas realidades, ¿cierto? Y entonces él tenía que entender que si en vista de que el Señor le proveyó un fusil que se llama la oración, que se llama la fe, que se llama la confesión del nombre de Cristo, él también tenía una responsabilidad como soldados. Y él como soldado tiene que entender que es un agente para destruir el mal. Nosotros fuimos diseñados para destruir el mal. Donde vayamos, nosotros tenemos autoridad para destruir el mal. Créame que sí. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está dentro de nosotros. Hay pecado en el mundo, hay enfermedad, hay pobreza, hay demonios. Donde usted va, déjame decirte, usted puede cambiar ese ambiente. Hay gente que, si hay lugares muy pesados, uy hermano, cuando yo estuve trabajando en la sociedad bíblica, a mí me correspondía ir a lugares pesados, espiritualmente pesados. Y entonces lo primero que le decía a la uno, ay, usted va a ir por allá, eso es muy pesado. Pero llegó un momento que me dijo el Señor, pero es que tú eres luz en medio de las tinieblas. ¿Sí? Entonces nosotros somos luz, entonces tenemos que ir a llevar el evangelio. Entonces por eso, mi amado hermano, por ejemplo, vemos que antes las armas que tenían, digamos, el diablo tenía unas armas. El diablo, ¿cuál es el arma del diablo? En el pasado, el arma del diablo era la enfermedad. ¿Sí o no? En el pasado, el arma del diablo era la pobreza, la muerte, ¿cierto? Y todas esas armas venían a la persona que no tenía a Cristo en el corazón. Pero en el momento en que la persona entrega su corazón a Cristo, esas armas ya al diablo no le funcionan. ¿Por qué? Porque la naturaleza de esa persona está revestida de Cristo. ¿Me hago entender? Entonces no le funciona ni la enfermedad, no le funciona ni la pobreza, no le funcionan ni los demonios. Un cristiano jamás puede ser poseído por un demonio. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene dentro de sí el Espíritu Santo. Y si está el Espíritu Santo, pues no pueden estar el demonio, y el Espíritu Santo y el demonio no pueden cohabitar. ¿Entiende eso? Pero si hay un arma que es muy peligrosa, que el diablo sigue utilizando en contra de los cristianos, y esa arma se llama el engaño. El engaño, mi amado hermano. Entonces él trata de hacernos creer cosas que no son. Él nos trata de meter en nuestra mente realidades que no son ciertas, mi amado hermano. Por eso, la manera en que el Señor nos prepara para derribar esa arma es el evangelismo, lo que hicimos ayer acá. Esa arma es poderosa porque saca de esta manera del engaño a la gente, ¿cierto? Entonces, cuando tú le lees la Biblia a la gente, cuando tú le explicas la palabra, cuando tú le explicas el plan de salvación, por qué Cristo se hizo un ser humano, por qué Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, se lo explicas a la gente, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo. Yo te digo así una cosa, esa es la batalla, la guerra verdaderamente espiritual. El evangelismo es la guerra espiritual. Cuando tú le invitas personas a la iglesia, cuando tú haces que una persona entregue su corazón al Señor, puede que no sea perfecto, pero esa persona con el tiempo va a ver los frutos, que su familia empieza a ser diferente. Entonces ese es el arma que Dios nos llamó, mi amado hermano. Entonces cuando las personas escuchan las buenas noticias, ellos cambian su manera de pensar, cambian eventualmente su manera de actuar. Por eso, mi amado hermano, si el pecado ya no pertenece a nuestra vida, tampoco lo es la pobreza, tampoco lo debe ser pensamientos negativos de enfermedad. Por eso, mi amado hermano, todos hemos sido llamados a predicar estas buenas noticias. Esa es la misión que el Señor te está dando como soldado. Esa era la misión que Timoteo tenía que ejecutar, ¿cierto? Pero el diablo va a estar ahí siempre poniéndote algunas, ¿cómo llaman esos? Minas, trampas, que se llama engaño. ¿Para qué? Para hacerte pensar, no, yo no vuelvo a esa iglesia, ese pastor me cae gordo, ese pastor no sé qué, la pastora me gritó, no me saludó, es que el hermano no sé qué, la hermana Blanca no me gastó tinto, el hermano no sé qué, no, yo no vuelvo allá. Esas son trampas que el diablo está poniendo en la vida del cristiano para que usted no sirva. ¿Sabe cuándo se transforma la vida de un cristiano? Cuando sirve. Piensa en eso. ¿Usted sirve? Sirva. Hay gente que no puede ser misionera. Por ejemplo, ¿cuántos saben que se necesitan misiones, por ejemplo, aquí en Colombia, en la selva de Colombia, en el Guainía, en Bichada, por allá, se necesitan misioneros, pero usted no puede ir? Pues entonces, como no puede ir, siembre. Y permita que otro vaya por usted. Patrocínelo. Patrocinemos misioneros. Entonces, en la medida que usted lo hace, usted también está haciendo obra misionera. Entonces, por eso, déjeme decirle, el diablo va a tratar de impedir
que la gente entienda el mensaje. Por eso Pablo le vuelve a escribir a 2 Timoteo 4:4, dice que el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces hay cosas más importantes que discutir por política. Hay cosas más importantes que discutir si Colombia clasificó al mundial o no. Que eso está más complicado que lo veo complicado si Colombia clasifica, pero no importa, si no clasifica, nuestra vida sigue. Y si clasifica, también sigue. Si ganó un político o el otro, nuestra vida tiene que seguir. Tenemos que seguir trabajando, hermanos. ¿Sí o no? Y a veces nos hacemos, no, es que lo ganamos, es que el Millonarios tampoco perdió el primer lugar, le ganó el Medellín, esto y lo otro. ¡Ah! Y la gente se amarga por las bobadas. Dejó de lado lo más importante. Dios no lo llamó para pensar en las tonterías. Piense en ser el mejor papá, piense en ser el mejor empleado, piense en ser el mejor hijo de Dios, piense en las posibilidades que usted puede estar sirviendo aquí en esta iglesia local. El diablo va a colocar muchas trampas, mi amado hermano. Le cuento, duda es lo que le va a colocar a usted, temor es lo que le va a colocar a usted, ¿cierto? Pereza, le va a colocar desánimo para que no sirva en la iglesia local. Eso es lo que va a hacer, ¿cierto? Así le pasó una vez a un hermano que llegó y entonces el culto era a las 10 de la mañana y eran las 9 de la mañana y estaba acostado todavía en la cama. Y entonces llega y le dice la esposa, amor, levántate que tenemos que ir a la iglesia. Ay, yo no quiero ir. Vamos a la iglesia, tenemos que llegar temprano. No quiero ir, estoy cansado, toda la semana trabajando, no quiero descansar. Vamos. Y entonces el hombre le dijo, dame una razón por la cual tengo que ir. Pues tenemos que ir porque somos cristianos, tenemos que ir porque la Biblia dice que tenemos que congregarnos y en último lugar tenemos que ir porque tú eres el pastor de la iglesia. ¿Sí? ¿Usted cree que no se desanima uno? Claro, no se desanima. Pero esas son cosas que el diablo pone de plano. Una semana pesada. Nos tocó trabajar como mulas. Nos tocó trabajar todos los días levantándonos a las 4:30 de la mañana, llegando a las 11 a la casa. Y usted sueña con ese bendito domingo. Viene ese domingo y el domingo le toca madrugar porque el culto en la iglesia, según los pastores, a las 8. ¿Por qué no abren un segundo culto, pastores? ¿Por qué no corren la hora, cierto? No, Dios lo está tratando a usted en su carácter. Dios lo está tratando a usted en su carácter. Vea que yo me doy cuenta que mucha gente pide culto, segundo culto, y cuando piden el segundo culto no vienen. No vienen, la gente lo pone, pastor, debía usted abrir un horario de oración acá todos los días y listo, uno lo animan y los que propusieron nunca se aparecen. Entonces, por eso, mi amado hermano, quiero decirle a usted que el diablo ya no tiene ningún poder sobre usted a menos que usted se lo permita. Usted tiene que aprender a operar en fe, usted tiene que aprender a operar y no operar en temor al mismo tiempo, ¿cierto? El temor no tiene por qué estar en su boca. Entonces, por eso, mi amado hermano, hoy quiero animarlo a esforzarse. Esfuércese como un buen soldado de Jesucristo. Esfuércese, ¿cierto? Anime a su esposa. Yo animo a los hombres en esta iglesia. Una realidad que uno se da cuenta en todas las iglesias, que el 70-80% de los miembros de las iglesias son mujeres. ¿Dónde están los hombres acá? Y suena un grillo por allá. Un grillo suena por allá. ¿Dónde están los hombres por acá? Suena no, los hombres hemos sido llamados también. Yo sueño con una iglesia que sea 50-50, por lo menos, ¿cierto? Y que seamos hombres comprometidos, que seamos soldados, que seamos, sí, tenemos momentos de desánimo, sí, una vez se desanima, sí, ¿por qué no decir no? Pero hermanos, que seamos los que animemos a esas mujeres, a esos niños, ¿sí? De pronto usted no sabe, no tiene habilidad para orar, no me ponga a orar porque yo no sé orar, no, pues inténtelo. Por eso Romanos 8:26 dice que el Señor, el Espíritu Santo, no sabemos cómo orar, dice el texto.
No se preocupe, el Espíritu Santo interpreta su necesidad y se la transmite al Señor en lenguas, en idiomas que son difíciles de articular con palabras. Ore, no importa que usted no sepa orar, no importa, empiece a hacerlo. ¿Usted cree que Dios no lo escucha cuando usted empieza a orar? Ese es el primer pensamiento que el diablo le pone a usted. ¿Para qué ora? Qué bruto ahí, qué bobo ahí hablando solo. Pues hermano, ¿cómo no nos da pena andar con el bendito audífono allá? Hola, ¿cómo estás? Sí, no sé qué, y hablan duro en el bus del Transmilenio, un bus que tiene más de 30 metros y uno escucha allá al que está hablando delante. Sí, está. Eso sí no le da pena, pero orar no nos debería dar pena. Un buen soldado habla con su general. Un buen soldado recibe instrucciones de su general. El general se llama el Espíritu Santo y Dios tiene un plan grande para su vida. Amén. Póngase de pie, mi amado hermano. Póngase en pie y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vencer ese temor, a vencer esa falta de esfuerzo. Ve y predica a Nínive, Jesús salvaría, nos rescataría. Era tiempo de